Bueno, buenas noches. Ok, déjame Eh, presentarte, Antonio, gracias. ok, Gracias, Antonio, y disculpa. no, Aquí no, siempre presentamos a nuestro invitado. ok. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por asistir hoy, como todos los viernes. Hoy, viernes 4 de junio, tenemos a Antonio Benito, un gran amigo tanto del Centro Sambo Daishin como del Instituto de Estudios Budistas Hispanos. Fue el profesor del módulo de budismo tibetano en el último eh, diplomado que se dio. Y bueno, es un gran estudioso del budismo. Su currículum es bastante amplio. Está totalmente en la página web del instituto. eh, Estudios formales de budismo mahayana con importantes lamas, y también ha hecho retiros con lamas también de tanto de la tradición Dzogchen como Gelupa. Entonces, bueno, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos de nuevo. Y bueno, adelante, Antonio, gracias. Bueno, listo, Hoy muchas gracias. está Buenas también noches. Betty de Capac. Bien, buenas noches a todos. Muchas gracias por venir. Gracias al Instituto por la invitación. Tenemos tiempo, el tiempo que tenemos hoy es limitado. El tema que vamos a hablar es un tema extenso, de manera que vamos a tocar, digamos, vamos a tocar los puntos principales de manera más bien informativa, sin entrar muy en profundidad en los detalles. Pero creo que en este caso, creo que el todo va a ser mayor que la suma de las partes. Creo que la idea que queremos converger en esta charla es realmente lo que es relevante para nosotros como practicantes y estudiosos del budismo. Eh, Voy a hablar de un tema que está, digamos, el budismo mahayana lo toma como un tema propio, sobre todo el budismo Madhyamaka, de la filosofía Madhyamaka. Eh, Particularmente lo veo en la frontera entre el budismo Theravada y el budismo Mahayana, aunque Theravada es un término que particularmente me gusta muy poco. Yo prefiero llamarlo budismo sutrayana. Y lo veo realmente en una frontera difícil o difusa entre ambos budismos. Eh, Nagarjuna, que en muchos casos se le llama el segundo Buda, eh, fue un monje muy especial que vivió 150 años después de la era cristiana, aproximadamente unos 500 años después de la muerte del Buda. Eh, de alguna manera ya un poco tarde en su vida, después de los 30 años, se dedicó muy fervientemente al estudio budista y sobre todo al estudio digamos, de las filosofías detrás de las ideas fundamentales o de las doctrinas fundamentales que el Buda promulgó en su momento. Y le impresionó muchísimo a Nagarjuna, le impresionó muchísimo la doctrina de surgimiento dependiente. Le impresionó al punto de que básicamente dedicó el resto de su vida al estudio y la meditación sobre el tema de surgimiento dependiente. Nagarjuna, consecuencia de esto, trajo al budismo una serie de innovaciones importantes, eh, todos producto de su aguda revisión de la doctrina de surgimiento dependiente. Para él no eran más que refinamientos de lo que ya había dicho el Buda. Yo comparto totalmente esta visión de Nagarjuna. Yo no creo que Nagarjuna dijo nada diferente de lo que había dicho el Buda,
lo que hizo fue quizás refinarlo, aclararlo, hacerlo más comprensible en un momento en donde las doctrinas de sufrimiento dependiente y las doctrinas de no yo del Buda eran doctrinas que difícilmente calaban y difícilmente eran entendibles en ese mundo tan complicado y tan revuelto que era la India de ese momento. En todo caso, la doctrina de surgimiento dependiente, tal como la estableció o como la anunció el Buda, generalmente se llama el Praticca Samuppada. El Praticca Samuppada tiene, digamos, dos versiones, se clasifica en dos grandes versiones. Algunos autores la clasifican en una versión general y otra particular, otras en una versión relativa y otra definitiva. Diferentes autores le dan diferentes clasificaciones. Yo hoy aquí le voy a dar básicamente dos clasificaciones, que es la clasificación general que es de esta doctrina, que está en el Sutra Asuttava. Después con gusto pongo una copia del sutra para que todos lo lean. Y básicamente es un sutra tremendamente citado en la literatura budista. Es un sutra que ha sido oído nombrar decenas y decenas de veces, y básicamente es el sutra de cuando esto sucede, aquello sucede. El sutra en realidad dice, cuando esto es, aquello es, cuando aquello surge, entonces aquello otro surge también, cuando esto no es, aquello no es, por la cesación de esto, aquello cesa también. Esa es la forma general del surgimiento dependiente. Algunos autores dicen que el Buda se está refiriendo, estaba embelleciendo el surgimiento dependiente con este verso. Otros dicen que básicamente se estaba refiriendo a las cuatro nobles verdades, indiferentemente a lo que se refería el Buda. Básicamente el mensaje es claro, de que nada tiene esencia, nada tiene vida propia, en el sentido de que para que algo surja necesariamente surge en dependencia de otras cosas y de otros factores, de otras condiciones. Y para que algo cese, justamente tiene que cesar porque aquello que lo hace surgir también cesó. De manera que establece una dependencia entre las cosas y los fenómenos que surgen en nuestra experiencia con respecto a cosas o causas y condiciones que han surgido con anterioridad. Luego, la teoría o la doctrina particular de la originación dependiente, el surgimiento dependiente, es básicamente establecida en los 12 nidanas, en los 12 escalones de surgimiento dependiente, que básicamente son de la ignorancia como requisito. Surgen las fabricaciones mentales como requisito condicionan la conciencia como requisito condiciona el nombre y la forma, nama y rupa. Del nombre y la forma como requisitos condiciona los seis órganos sensoriales. De los 6 órganos sensoriales como requisito viene el contacto, del contacto viene los sentimientos, del sentimiento viene el apego, del apego viene el clinging, que nunca me acuerdo cómo se dice bien en español, y de ese apego, digamos, de esa adicción casi de apego, surge como requisito el cambio, y finalmente surge el nacimiento, y del nacimiento surge la vejez, la muerte, el sufrimiento, el dolor, el desespero, y eso es la originación de toda la masa de sufrimiento y de estrés a la cual está sometido todos los humanos. Esos son los famosos 12 nidanas, que es la teoría, digamos, la manera que el Buda enunció
el surgimiento dependiente de manera muy estricta, muy metódica. Los 12 nidanas, en la tradición en la que yo estudié, que es la tradición mahayana, sobre todo en la tradición Gelugpa mahayana, donde el camino o el sendero es el sendero del Bodhisattva. El Bodhisattva recorre 10 estadios hasta que consigue la budeidad. Y en el 10º estadio, es decir, ya a punto de ser Buda, de entrar en lo que se llama la nube del Dharma, es en ese momento, después de eones y eones de prácticas y de recorrer todos los bhumis del Bodhisattva, es apenas en ese momento que el practicante, el Bodhisattva practicante, aspirante a la budeidad, es apenas en ese momento que entiende realmente, que comprende realmente los 12 nidanas. Esto lo que quiere decir es que, o el mensaje que trae esto, es que los 12 escalones de surgimiento dependiente están solamente, su comprensión profunda están solamente al alcance de los Budas. Ese es el mensaje. Nagarjuna fue básicamente, o se dedicó básicamente a ser un filósofo, en el sentido de que creó métodos para refutar todas las doctrinas que no se adaptaran netamente a lo que había dicho el Buda en cuanto a surgimiento dependiente. Esa fue su tarea, básicamente. Y entre las cosas que, el conjunto de cosas que Nagarjuna refutó lo que se llama la producción. Producción, en términos de Nagarjuna, básicamente significa un efecto producido por un conjunto de causas y condiciones. Es decir, todos los resultados, todos los efectos son un producto de una serie de causas y de condiciones. Entonces, el entendimiento correcto de la producción de ese efecto, de la producción de ese resultado, en términos que estén alineados perfectamente con la doctrina del Buda, fue uno de los trabajos más importantes de Nagarjuna. Y Nagarjuna tiene fue un prolijo escritor, y entre los libros que escribió, entre los textos que escribió, uno de los más importantes es el llamado Versos Fundamentales del Camino del Medio. Y estos versos fundamentales del Camino del Medio, que en sánscrito se llama el Madhyamaka Karika, comienza justamente refutando la producción, haciendo un análisis de las causas que conducen a la producción, y explicando por qué estas causas tienen una condición que es totalmente diferente a la que entienden cualquier persona común. Les voy a poner rápidamente la lámina del primer verso del capítulo de la refutación de la producción. Este primer verso, el texto completo comienza con este primer verso, que es justamente la refutación de la producción, y dice: ni debido a sí mismo, ni debido a otro, ni debido a ambos, ni sin causas, nunca, en ninguna parte, alguna cosa ha surgido. Esto es digamos, una afirmación sumamente dura. En su momento pensaron que era una afirmación nihilista,
es decir, que Nagarjuna de alguna manera quería promover una filosofía nihilista, por supuesto mal entendida, y tenemos que entender, una de las cosas que tenemos que entender aquí es básicamente qué es lo que significa surgir, qué es lo que significa, qué es lo que significa y las causas debido a sí mismo, debido a otros, debido a ambos y sin causas. Esto el surgimiento, cuando Nagarjuna habla de surgimiento, siempre habla de surgimiento dependiente. Siempre el término está referido al surgimiento dependiente. El surgimiento dependiente es que algo surge debido a causas y condiciones. Y justamente porque surge debido a causas y condiciones, ese surgimiento es sin naturaleza propia, ni de la causa, ni de las condiciones, ni del resultado. En el budismo hay dos maneras aceptadas de conocimiento válido, es decir, de que una persona pueda conocer algo. La primera manera de conocer algo es a través de la percepción directa, y la segunda manera es a través de la inferencia. Y explico, ¿no? Supongamos que vemos fuego, vemos algo que está en llamas, un trozo de madera en llamas, y podemos ver el fuego directamente, ¿no? Esa percepción directa del fuego en ese instante se llama percepción directa. Ahora supongamos que vemos humo detrás de una colina sin ver el fuego directamente. No vemos el fuego directamente, pero al ver el humo inferimos que debe haber fuego. Aunque no veamos el fuego, por inferencia deducimos que hay fuego. Conocer el fuego de manera directa o inferencialmente es válido, pero ambas maneras están básicamente encontradas. Hay una especie de tensión entre ambas maneras de conocer. Es diferente conocer directamente que conocer a través de la inferencia o de la imaginación. ¿Por qué? Porque cuando conocemos directamente estamos conociendo en lo que se llama el instante presente. Usamos el instante presente, usamos nuestra capacidad sensorial, nuestros 5 sentidos, para percibir, para conocer directamente cualquier cosa o fenómeno. Cuando inferimos algo, cuando conocemos algo a través del raciocinio, o a través del recuerdo, o a través de la imaginación, ya no estamos percibiendo directamente aquello que queremos conocer, sino lo estamos imaginando. Estamos utilizando nuestro poder mental, nuestro poder imaginativo, que es muy amplio y muy grande, para conocer. ¿Ok? De manera que hay una diferencia enorme entre conocer algo en el instante presente y conocer algo inferencialmente. Y esto es un concepto que es fundamental y que Nagarjuna utiliza muy bien para explicar justamente por qué nada nunca en ninguna parte jamás ha surgido. Y eso ahora lo vamos a ver. Y de las cosas más interesantes de los versos fundamentales del Camino del Medio es que Nagarjuna introduce una técnica de análisis lógico que no había sido nunca encontrada en ninguna parte. Es algo que se cree que es verdaderamente original de él. Algunos quizás lo relacionan con algunos filósofos griegos, pero realmente en la manera como lo presenta es verdaderamente original. Y esta técnica se conoce como el tetralema. El tetralema o el Katikoski, como es su palabra, su término sánscrito, el tetralema básicamente establece
para analizar cualquier cosa, establece 4 extremos. ¿Okay? El extremo de uno, el extremo de otro, el extremo de ambos y el extremo de ninguno de los anteriores. Les voy a mostrar, eso es muy parecido a la teoría moderna de conjuntos. Les voy a mostrar una lámina muy sencilla para que entiendan, que creo que yo la he utilizado en otras ocasiones y creo que se entiende mucho mejor. Esto es básicamente una ilustración del tetralema, donde hay 4 posibilidades. La primera posibilidad, A, es 1. La otra posibilidad es B, que es otro. La tercera posibilidad es la unión de ambos, de A y B, o sea, A y B. Y la cuarta posibilidad es ninguno de los anteriores, es decir, nada que esté en el conjunto de A y B. Eso es básicamente el tetralema. Y este enunciamiento del tetralema es justamente lo que Nagarjuna anuncia en su primer verso. En su primer verso, de manera no directa, sino de manera vedada, no solamente anuncia cuál es el tema que va a tratar, sino anuncia cuál es la mecánica, cuál es la herramienta que va a utilizar. Y ahí está enunciado justamente vamos a poner la pantalla, un momento. Ahí Nagarjuna ya anuncia la técnica que va a utilizar y justamente habla de los 4 extremos. Ni sí mismo, otro, ambos, sin causas. ¿Okay? Entonces, básicamente la charla de hoy la vamos a dedicar a introducir el tetralema por una parte y luego analizar la no producción o la falta de producción inherente, analizando básicamente cada uno de los 4 extremos. ¿Bien? Entonces vamos a empezar primero con el primer extremo, que es el extremo de por qué algo no puede ser su propia causa, por qué algo no puede ser producido de sí mismo. ¿No? Y para mí es por muy largo el más importante de los 4 extremos. ¿No? Mucha gente o muchas personas podemos pensar de que un instante de mi persona necesariamente tiene que estar precedido por un instante de mi misma persona. De manera de que no puede ser que un instante mío personal sea diferente a un instante anterior. Y Nagarjuna dice, si es diferente. O sea, nunca un instante es igual a otro instante. Si un árbol que viene de una semilla y esa semilla germina, produce una plántula, la plántula viene de la semilla, pero es diferente a la semilla. ¿Por qué? Porque para que la plántula surja, necesariamente el momento de la semilla se tiene que haber destruido. Vamos a hacerlo un poco más fino todavía. En el instante presente, en este instante presente, cada instante presente de conciencia del instante presente es diferente al anterior. Cada instante de nuestra experiencia, de todo aquello conforme a nuestra experiencia, es diferente al anterior, nunca es el mismo. Sin embargo, para que un instante presente de experiencia surja, necesariamente tiene que haber existido un instante de conciencia o un instante de experiencia anterior.
para que el nuevo instante de experiencia vuelva a surgir, tiene que haber cesado el instante anterior. De manera que todos los instantes son frescos, son nuevos y son enteros, son autocontenidos. Cada instante es netamente, es diferente al anterior, pero no totalmente diferente. ¿Cómo conocemos el instante presente? A través de nuestros sentidos. ¿Cómo conocemos el instante presente anterior? A través del recuerdo, porque no tenemos acceso a él. Porque necesariamente tiene que haber desaparecido para que este nuevo instante pueda ser producido, pueda existir. De manera que lo único que tenemos, a lo que tenemos acceso directo, percepción directa, es a este instante presente. A los instantes presentes anteriores que han dado origen a este instante, ya no tenemos acceso a ellos. ¿Por qué no tenemos acceso a ellos? Porque han desaparecido. Son efectivos todavía causalmente porque han producido este instante, pero ya desaparecieron. Solamente tenemos acceso a ellos a través de la imaginación, a través del recuerdo. Y de esa manera, todo lo que no sea el instante presente son meros conceptos, son meros pensamientos, no existen como tal, no existen en nuestra experiencia instantánea, ya se fueron. Sin embargo, esos instantes que ya se fueron y que no están y que son diferentes al instante presente, fueron la causa de este nuevo instante presente de experiencia. ¿Qué es lo que pasa? Que esos instantes han desaparecido y ya no están y siguen causalmente siendo eficientes por una sola y única razón, porque esos instantes no carecen de esencia propia, carecen de yo, carecen de sustancia, porque para que algo sea sustancial, para que algo tenga existencia propia, la condición sine qua non es que sea permanente, que no desaparezca en el tiempo. La otra condición importante para que algo tenga esencia propia es que sea no condicionado, que no haya nada que condicione la existencia de aquello que es permanente. De manera que algo que es permanente nunca puede ser la causa de mi instante actual de conciencia. ¿Por qué? Porque no tiene poder causal ninguno. Si mis instantes anteriores de conciencia que han producido este instante actual fueran inherentemente existentes, no hubieran nunca desaparecido. Y mi acceso a esos instantes no sería a través del recuerdo, sino sería a través de visitarlos directamente porque nunca han dejado de existir. Y podría tener acceso no solamente al instante pasado de hace un segundo, sino podría tener acceso al instante de hace un año, de hace 20 años, del día que nací y de vidas anteriores. Ninguno nunca hubiera desaparecido. Y eso no es nuestra experiencia. Nuestra experiencia es que todos los instantes surgen nuevos y frescos. Y en esa base que los instantes de conciencia o los instantes de experiencia pasados solamente podemos tener acceso inferencial a través del recuerdo, hacen que esos instantes sean vacíos por una parte y sean diferentes del instante actual. En términos mismos de Nagarjuna dice, no son iguales, tampoco son diferentes. ¿Okay? De manera que este instante presente de conciencia, este instante presente de experiencia es único, autocontenido,
y no depende, o perdón, no puedo accesar a él de otra manera que no sea a través de pensamientos y conceptos. De manera que ninguna causa que produce un efecto nunca es una causa real. Real en el sentido de que es existente, de que existe de manera inherente. Cuando no se existe de manera inherente, cuando no se existe de manera real, se le conoce, en el budismo mahayana, se le conoce como algo vacío. Y ese algo vacío perfectamente se compara o se equipara a la noción de Anatman o de Anatta del budismo sutrayana. Exactamente el mismo. Es decir, las causas no tienen yo. Y eso es lo que nos está diciendo Nagarjuna. Nada nunca surge de sí mismo de manera inherente. Siempre tiene que ser otro porque el anterior tiene que cesar para que surja el presente. Porque si no, tendríamos una colección de instantes presentes que nunca hubieran desaparecido. En el caso de la semilla y el árbol, tendríamos la semilla, la plántula, el arbustico, tendríamos toda la asociación de la semilla al árbol a la cual podríamos accesar de manera directa, cosa que no es así. Ya eso, esa es la gran primera aclaratoria que hace Nagarjuna sobre el surgimiento dependiente. El surgimiento dependiente es vacío, las causas son vacías, no tienen existencia inherente porque la única existencia que tienen es a través del conocimiento inferencial, nunca el conocimiento directo. ¿Sí? Entonces, esta es la primera de los 4 extremos. El segundo extremo, dice Nagarjuna, ya ha demostrado que las cosas no pueden, o que los efectos y los resultados no pueden producirse de sí mismo, tampoco pueden producirse de algo diferente a ellos. ¿Por qué no puede producirse algo diferente a ellos? Porque eso significa que entonces una plántula de un árbol se podría originar de una roca, de algo que no tiene nada que ver, o de un trozo de metal, o de una taza de una taza de té. Se podría originar de clases diferentes a lo que es una plántula. O un instante mío de conciencia, o un instante mío de experiencia, personal de experiencia, se podría originar del instante de experiencia de un gato o de un perro, cosa que tampoco es así. De manera que tampoco una causa, tampoco un resultado puede ser producido, valga la redundancia, producido por causas, por clases que son diferentes a ella misma. ¿Okay? Entonces, ese es la segunda forma de refutar, porque el segundo extremo de la causación, el segundo extremo de la producción, que nada puede ser producido de sí mismo, ni puede ser producido por otra cosa que no sea sí misma tampoco. ¿Okay? Hay muchos autores que refutaron a Nagarjuna. Bueno, pero en el momento de que un instante de experiencia cesa para que surja un nuevo instante de experiencia y esos dos instantes de experiencia son diferentes, entonces podríamos decir que este instante de experiencia surge de una causa, de una causa cuyo objeto es diferente a sí misma. Y Nagarjuna dice, no, no es así, porque hay una relación de dependencia entre ellos. Este ya no, y este dejó de existir, este cesó de existir, pero sin embargo está relacionado causalmente, porque para que este instante de experiencia pueda estar presente necesariamente, aunque tenga que usar mi imaginación para saberlo, mi poder inferencial, este otro instante tiene que haber existido y tiene que estar en el mismo continuo, ¿okay? Y de la misma clase. Es decir, que nuestra experiencia personal necesariamente
tiene que surgir de nuestra propia experiencia personal, pero en instantes anteriores. No puede surgir de la experiencia personal de otra persona o de un animal o de cualquier otro ser. Entonces, de esta manera, refuta el segundo extremo, que es el extremo del surgimiento de otro. Está luego el tercer extremo, que es que nada surge de ambos, es decir, de sí mismo, de la unión de sí mismo y de otro. Y ese es muy sencillo de refutar, porque si hemos demostrado que no surge de sí mismo y hemos demostrado que no surge de otro, pues en la unión de ellos, la unión de ambas causas, pues evidentemente ninguno tiene poder por sí mismo para hacerlo surgir. Quiere decir que si ni de uno surge ni de otro, de ambos tampoco puede surgir. Eso es muy claro. Y finalmente está el extremo de que las cosas surgen sin causas. Y eso es un extremo filosófico, digamos que hay muchos grupos, algunas tradiciones han adoptado, algunas tradiciones espirituales, sobre todo de la época de Nagarjuna, habían adoptado, hasta me acuerdo que había un grupo que se llama los Charrakas. Los Charrakas su visión era que todo era acausal, es decir, que todo surge de manera accidental, digamos, sin ninguna causa, sin ningún motivo, y que todo surge de manera natural. Y ponían una cantidad de ejemplos para eso. Y Nagarjuna, pues, digamos, perfectamente razona que no hay ninguna posibilidad de que las causas, de que algo, de que un efecto o que un resultado se dé si no tiene causas anteriores a él. ¿Okay? El hecho que algo surja necesariamente surge porque tiene que tener una causa. Y, digamos, se despliega con un argumento que para nosotros budistas es obvio, no nos tienen que explicar, porque todos estamos absolutamente convencidos de la doctrina de surgimiento dependiente y sabemos que nada es casual, todo es causal. Todo ocurre y se manifiesta por causas y condiciones y no por casualidad, no de manera accidental. Entonces, de esta manera, Nagarjuna establece, una vez negado los cuatro extremos de la producción, queda demostrado que la producción de cualquier cosa, la producción de cualquier efecto, necesariamente solamente puede surgir de manera vacía, sin esencia y sin realidad permanente, puede surgir a través de causas y condiciones. Causas y condiciones que son vacías. Es decir, la causalidad es vacía como tal, la causalidad es anata como tal, la causalidad no tiene yo, la causalidad no tiene esencia. ¿Okay? Y ese es el mensaje fundamental de Nagarjuna. Uno de los errores que nosotros como practicantes cometemos, sobre todo al inicio, de cuando empezamos a estudiar el budismo, es que acatamos o, digamos, entendemos perfectamente la tesis o la doctrina del sufrimiento dependiente, la acatamos, estamos convencidos de que todo es causal, pero sin embargo, por la gran cantidad de tiempo que hemos estado pensando en el mundo como algo real, no dejamos de dar realidad a la causalidad. Si mentalmente nos es difícil abstraernos de que la causalidad tampoco es real. Real en el sentido que no es real de manera inherente, de que no tiene yo. Eso no es sencillo. Y esa distinción, que es una distinción fina desde el punto de vista filosófico, es una distinción fundamental en nosotros como budistas y como practicantes. ¿Por qué es importante? Porque nada que sea real, nada que sea permanente y nada que sea condicionado es eficiente causalmente. Nada que sea permanente, ningún ser permanente, nada que puede de alguna manera ser
puede ser la causa y la condición de producir un resultado. Nunca. Es ineficiente, es inerte. Todo lo que es permanente y es incondicionado es inerte. Por definición, para nosotros budistas, es inerte. ¿Okay? Este mismo razonamiento es el razonamiento que usa Nagarjuna, exactamente el mismo, para deconstruir el tiempo, deconstruir el espacio, deconstruir la conciencia y, digamos, en el Mula Madhyamakarika se construyen, creo que 24 fenómenos diferentes dentro de, se explica en versos cómo se construye cada uno de ellos. El tiempo no es diferente a la causalidad. ¿Por qué? Porque lo único que existe es instante presente. Para accesar el pasado necesariamente tengo que utilizar el recuerdo, la memoria. Para accesar el futuro tengo que utilizar mi imaginación, de manera que el único instante de tiempo posible es el instante presente. El tiempo como tal es un concepto. El tiempo no existe. No existe de manera real. ¿Sí? Y por eso se dice, digamos, Nagarjuna fue el primer promulgante de eso, se dice que todo aquello que surge en dependencia básicamente es una imputación conceptual. ¿Por qué una imputación conceptual? Porque la única manera que tenemos de accesar cosas que no están en el instante presente es a través de los conceptos y del pensamiento. Y bueno, se me fueron los 50 minutos de charla. Nos dio tiempo a ver, analizar los 4 extremos. Yo sé que esto no es un tema muy sencillo y muy sencillo a veces digerir, pero la idea mía es dejar la inquietud en el continuo mental de todos ustedes para que investiguen un poco más la maravillosa obra de Nagarjuna y estos conceptos de vacuidad, sobre todo de vacuidad de la vacuidad de la producción, de la no producción, lo cual es un concepto que es fundamental y es un concepto que una vez entendido conceptualmente, tiene una propiedad, una cualidad muy liberadora. Trae una gran cantidad de liberación el entender que realmente no hay absolutamente nada que exista de manera real y que básicamente todo existe como una ilusión, existe básicamente de manera conceptual e imaginativa. Bueno, muy bien. Entonces... vamos a comenzar las preguntas, Antonio. La moderadora va a ser Betty Villafuerte de Capac. Así que bueno, las personas que tengan alguna pregunta por el chat o levantan la mano, estaremos pendientes los anfitriones para... ¿Alguna pregunta, algún comentario, un punto de vista es bienvenido también? Ya entendimos todo lo que es vacuidad, yo creo, perfectamente. Bien. Hay que, digamos, explicar también que vacuidad no es otra cosa que surgimiento dependiente. No hay ninguna diferencia entre el concepto de vacuidad Madhyamaka o Mahayana y el concepto Sutrayana. Es exactamente el mismo, exactamente. No hay ninguna diferencia. Las cosas surgen en dependencia porque son vacías. Y las cosas son vacías porque surgen en dependencia. Esa es la fórmula clásica de exponer. No hay ninguna diferencia entre el surgimiento dependiente y la vacuidad. El surgimiento dependiente en el budismo Mahayana se conoce como el rey de los razonamientos. Razonando sobre la originación dependiente, un poco en la forma que lo hemos hecho ahora, meditando sobre el sufrimiento dependiente, sobre qué es el sufrimiento dependiente,
se llega a tener una concepción clara de por qué las cosas son vacías. Y esa concepción de por qué las cosas son vacías ayudan de manera importante luego a su realización práctica, a la realización práctica de la vacuidad. Por eso se llama el sufrimiento dependiente, se conoce como el rey de los razonamientos. Y generalmente es la vía hacia la vacuidad, la vía hacia la comprensión de la vacuidad es siempre el sufrimiento dependiente, es la vía, digamos, preferida de todos los practicantes. Hay practicantes que son, digamos, más habilidosos o que tienen un karma, yo diría, diferente al resto y que pueden entrar en la cesación de vacuidad, en la cesación en la concentración de cesación y ver la vacuidad de manera directa. La gran mayoría, la inmensa mayoría, tiene acceso a la vacuidad a través del razonamiento del surgimiento dependiente. Ok. ¿No? Gracias, Antonio. Giovanni tiene una pregunta. Adelante, Giovanni, y después Ignacio. Abre tu audio, Giovanni, no te oímos, por favor. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Yo me estoy prácticamente iniciando. Básicamente se me ocurre tengo una inquietud, ¿no? Estamos hablando de lo que es la parte emocional como tal, o sea, digamos los recuerdos, el futuro, el pasado. ¿Qué relación tiene eso con el accidente físico? Pues, o sea, en un momento que ocurre un accidente físico, que empieza como una cantidad en gramos a partir de ese momento. O sea, no te se formula bien la pregunta, pero está relacionada más hacia la parte accidental física que es lo que más que las causas y efectos como tal, pues, en el sentido de en ese vacío ¿qué pudiera suceder? Bueno, digamos, no hay nada que no esté relacionado con este tema, porque al final todo converge al condicionamiento, a la causalidad. Mira, un accidente es algo que ocurrió en el pasado, es algo que seguramente viene acompañado de dolor físico, viene acompañado de dolor psicológico y viene acompañado de temor, que son los tres componentes básicos del sufrimiento. Nagarjuna lo que te podría decir es que todo ese sufrimiento es vacío. Ese sufrimiento no tiene yo y ese sufrimiento no le pertenece a nadie. La parte más importante del sufrimiento que viene por un accidente no es tanto el dolor físico ni es tanto el dolor psicológico que puede traer el accidente, que es importante, por supuesto, y nada desechable, sino es la posesión de ese dolor, la posesión de su sufrimiento. En el momento que tú eres el dueño del accidente, tú eres el dueño del dolor, tú eres el dueño de la, digamos, de esa emocionalidad negativa que rodea el accidente, que rodea cualquier accidente. En el momento que tomas posesión de algo que es vacío, en ese momento entra en juego pues toda esta serie de emociones destructivas, esta serie de aflicciones o de emociones aflictivas que hacen que todo aquello que rodea el accidente sea real. Me pasó a mí, es algo que sucedió, es mi accidente, es mi dolor, es mi temor, es mi situación. En la medida en que puedes separar la causalidad del conjunto de tus aflicciones, el conjunto de tus emociones, y no poner las emociones sobre el tema del accidente, en ese momento estás practicando budismo. En ese momento hay budismo, en ese momento estás practicando la enseñanza del Buda. Eso es digamos, lo que en muy breves palabras te puedo decir sobre un accidente. Hay un accidente, hubo un accidente, pero ese accidente no le pertenece a nadie. Hay un dolor, pero ese dolor no le pertenece a nadie. Hay un sufrimiento, pero no le pertenece a nadie.
Hay sufrimiento, hay dolor. Eso es innegable. Pero nadie es dueño de eso. Gracias. Gracias, gracias, Antonio. Tenemos a Ignacio. Adelante, Ignacio. Gracias. Gracias, profesor Antonio, por charla tan interesante. Según lo que comentó, yo tengo entendido entonces que yo en esta vida, yo soy el resultado de causas y condiciones que existieron en un pasado. Yo ahora estoy entonces en este momento presente. Mi vida puede ser considerada un momento limitado presente. Y supuestamente yo creo en este momento las causas y condiciones para algo en el futuro o posterior a mí que surja. Pero para ello yo tengo que cesar. Entonces estamos hablando aquí del renacimiento, del proceso de renacimiento, ¿no? ¿Cómo puedo yo entonces, si yo puedo crear las causas y las condiciones para algo que surge en el futuro, que va a estar conectado conmigo, pero que tampoco está conectado conmigo, supuestamente entiendo yo? ¿Cómo puedo yo interferir para que eso que surja sea mejor, o sea, contribuya? O sea, son mis acciones, tengo entendido, ¿no? Mira, ahí vamos a la karma entonces, bien. La ley del karma. Sí, déjame, voy a salirme un poco del tema y te voy a responder brevemente a esto. En el budismo existe lo que se llama las 3 marcas del budismo. ¿Okay? La doctrina fundamental del budismo es la impermanencia. Esa es la doctrina fundamental de la cual se deriva todo lo demás. Nada tiene carácter permanente. Todo es dinámico, está siempre en pleno cambio. Para que un instante presente surja, tiene que haber cesado el anterior, como lo has dicho tú en tus palabras. Producto de eso, de la impermanencia, está luego lo que se llama el surgimiento dependiente. El surgimiento dependiente es producto del proceso de impermanencia, del proceso de surgimiento y cesación constante que es toda esta maravilla que nos rodea. Y la tercera marca del budismo es consecuencia de las 2 anteriores. La tercera marca del budismo es anatta, anatman, no yo. Vacuidad. ¿Okay? Hay causalidad, pero no hay quien la ejerza. Existen causas y condiciones, pero no hay nadie que las crea. Existen resultados, pero no hay nadie que los recoja. De manera que el creer que con tus acciones tú estás forjando tu futuro significa básicamente que estás considerando que existe libre albedrío. Es decir, que tú eres de alguna manera el responsable de tu acción y vas a ser luego el disfrutador de recoger los frutos de tus acciones. Y eso no es así. ¿Y dónde queda la ley del karma, la ley de la acción y la reacción? La causalidad y el karma son 2 cosas diferentes. Son 2 cosas diferentes. El karma es una ley también. Y te lo explico muy brevemente. La causalidad es lo que pasa, lo que sucede. ¿Okay? El karma es el yo poniendo el conjunto de sus aflicciones sobre la causalidad natural, poseyendo esa causalidad natural y poseyendo todo aquello que pasa de manera inconsciente, y luego creyéndose que eso que pasa le pasa a él y que eso que pasa tiene características. Eso que pasa es bueno, es malo, es favorable, es desfavorable,
es bonito, es feo, me conviene, no me conviene. Todas esas imputaciones que ponemos sobre la causalidad no las tiene, nunca las tuvo. La causalidad es la causalidad. La causalidad llena de nuestras imputaciones, de nuestras novelas, de nuestras aflicciones, es karma. ¿Okay? Ok, es difícil de entender un poco, ¿no? Pero, okay. O sea, que yo no tengo ninguna posibilidad de crear causas y condiciones en este lapso de tiempo que es mi vida, por ejemplo. Estamos entrando en... No, la pregunta es extraordinaria, la pregunta es muy buena. Lo que pasa es que estamos entrando en profundidades, pero sí, la pregunta es sumamente buena. Y la respuesta es sí y no. La respuesta, en el budismo no hay nada definitivo. ¿Okay? No es sí y no. Lo que te puedo asegurar es que no hay ningún yo, no existe ningún yo que sea el que recoge los frutos de tus acciones. ¿Okay? Ni existe ningún yo tampoco que sea el ejecutor de las acciones. No existe. ¿Okay? Como no existe ese yo, todas las cosas que tú pones sobre los eventos causales no son más que tus aflicciones. ¿Y las aflicciones de quién son? Las aflicciones son de ese yo que no existe. Ahora, ¿Cuál es la liberación? ¿En qué consiste la liberación budista? En verlo de manera directa e inequívoca, que ese yo no existe y que todo lo que yo creía que era samsara ahora se convierte en nirvana. Samsara y nirvana es exactamente lo mismo. Sí. Lo mismo. La base de samsara y la base de nirvana es la misma. La base con nuestras aflicciones, con nuestras novelas, con nuestros hábitos, con nuestros problemas, es samsara. La base, sin nuestras aflicciones, sin nuestras proyecciones, sin nuestras novelas, es nirvana. Ok. No, yo tenía la duda porque supuestamente al yo cesar... No hay yo que cesar. No hay yo que cesar. Hay una continuidad, la continuidad causal. ¿No? Hay una continua, hay un continuo causal. Causal. ¿Okay? O sea, yo creo las causas. No, tú no creas nada. Tú no creas nada. Mi momento presente. No hay nadie que crea nada. No hay nadie que cree nada. Sin embargo, como dice el Buda, no hay actor, no hay quien recoja las... como dice el Buda, déjame, lo estoy traduciendo al inglés. No hay quien promueva las acciones, no hay quien recoja los frutos, sin embargo las acciones se hacen, se ejecutan. ¿Okay? Ese es el esquema de las cosas. Ese es Te explico. Sí. Eso sí. Tú necesitas darle instrucciones precisas a tu estómago para que funcione. O tu estómago funciona por sí mismo. Automático, sí, por sí mismo. No necesita de un yo que le diga precisamente qué ácido soltar para digerir qué tipo de alimento, ¿verdad? Hay una naturalidad en ese proceso, ¿verdad? No hay un yo necesario para eso. Porque tiene que haber un yo necesario para lo demás. Es netamente una ilusión. El yo es una ilusión. Y eso es un precepto fundamental del budismo, el no yo. Y el no yo es consecuencia de la impermanencia, el no yo es consecuencia del surgimiento dependiente. Poco a poco,
Poco a poco, esos son, Ok. sí, poco a poco. Gracias. Pero muy interesante, Gracias. muy interesante la pregunta y me gusta mucho tu motivación. Ese interés es fundamental. Manténlo. Gracias, gracias. Muchas gracias, Ignacio, por atreverte a preguntar, porque muchas veces uno no pregunta por pena, ¿no? Pena. Pensar Los budistas no tenemos pena. La pena no bueno, existe para los nosotros. que están iniciando y los otros, bueno, de Los repente. budistas no tenemos vergüenza de nada, nada nos avergüenza. Las cosas tal como son, diría Charlotte Jacobet. Nada nos avergüenza. Las cosas No hay, es no verdad. hay quien se avergüence. Ignacio, adelante, ¿qué pasó? Nuevamente levantó la Toqué el mano. error por error. Quise apagarlo y lo prendí. Ay, yo dije, muy bien, muy bien. A carrilla, Vale, vale. ok. Gracias. Fue casualidad. Pasó. ¿Alguien más que nos quiera compartir, que nos quiera preguntar? Bueno, que le quiera preguntar al maestro. Es un tema profundo, interesante. Maestro, realmente nos has dado 3 vueltas. La verdad, mucho, muy interesante. ¿Alguien que tenga por ahí algo más que preguntarnos? Ni debido a sí mismo, ni debido a otro, ni debido a ambos, ni sin causas, nunca en ninguna parte alguna cosa ha surgido. Muy, muy profundo. Gracias, maestro. Bueno, entonces dedicamos cualesquiera méritos que hayamos podido haber generado en esta charla, se lo dedicamos para el beneficio de todos los seres sintientes. Muy agradecido de que hayan venido y haber oído esta charla y bueno, esperamos podernos ver en próximas sesiones. Muchas gracias a todos. Gracias, Antonio. Buenas tardes. Marina, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Antonio. La verdad que extraordinario. Estoy seguro que mucha gente no es que no quiso preguntar, es que están también digiriendo un poco todo y es un tema muy, muy, muy interesante. Y bueno, ojalá puedas acompañarnos en otra oportunidad para seguir profundizando en esto. Con gusto, claro que sí. Muchísimas gracias a las casi 30 personas que entraron, de verdad que muchísimas gracias a todos. Bueno, por el chat también están todo el mundo dando las gracias, que excelente, que muy interesante. Gracias. Bueno, gracias a todos. Será hasta el próximo miércoles. Nos toca Betty con el